Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Queríamos daros la bienvenida a nuestro primer episodio. Desde Metagestión vamos a lanzar un podcast mensual en el que comentaremos acerca de los fondos, pequeños ratios que utilizamos para gestionar, compañías que tenemos en cartera o que vemos atractivas y, como es el caso de hoy, situaciones que hemos vivido a lo largo de estos años en relación con los mercados. En el primer episodio vamos a hablar del caso de Bernie Madoff, ya que la semana pasada fue el aniversario y tenemos, bueno, no sé si la suerte, pero la realidad es que una persona del equipo vivió esto de primera mano y vamos a hacer una pequeña entrevista para acercarnos un poco más a la realidad de esta situación. Hoy tenemos a Santiago. ¿Qué tal, ¿Qué Santiago? tal? Buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar creo que estaría bien comentar quién era Bernie Madoff, qué es lo que pasó, cómo pudo engañar a tanta gente. Pues Madoff era un reputado financiero estadounidense que tenía una de las principales firmas de brokeraje que se llamaba Bernard L. Madoff Securities y que llegó a ser presidente del Nasdaq. Yo creo que esto último es lo que hizo que la gente tuviera confianza en su estrategia, que por otro lado, pues siempre hemos oído que era una estrategia con retornos elevadísimos y la realidad que más que elevadísimos yo creo que los retornos eran estables y de hecho luego comentaremos por qué también podía engañar a la gente que hacíamos due diligence, porque la estrategia, más que unos retornos espectaculares, daba unos retornos por encima de la tasa libre de riesgo, sí, bastante por encima, pero yo creo que lo que nos hacía fijar en la estrategia era la estabilidad de los retornos. Muy bien, y ahora que comentas que hacíais due diligence, teniendo en cuenta que esto pasó, bueno, el fraude duró unos 20 años, desde los 90 al 2008, tú en ese momento, ¿a qué te dedicabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué era de ti? Pues yo llevaba ya bastante tiempo dedicada a la gestión alternativa y en ese momento, más que en ese momento, 2 años después, porque montamos una compañía con varios socios, entre ellos un banco, dedicados a invertir y a gestionar estrategias de gestión alternativa. Teníamos bastante patrimonio, llegamos a gestionar casi 2.000 millones de dólares, gestionar, asesorar, porque muchos productos se los asesorábamos al banco, y teníamos, además de las estrategias que implementábamos, mucha inversión en hedge funds. Con lo cual, una parte de nuestra inversión, que en términos relativos no era muy grande, pero en absoluto sí, pues fue a los feeders de Madoff, porque también luego comentaremos cómo se propagó la estrategia. Realmente nosotros no invertíamos en Madoff, invertíamos en fondos que replicaban la estrategia de Madoff. Muy bien. Yendo un poco más al grano con el aniversario del fraude, que fue el 11 de diciembre de 2008, ¿recuerdas qué hiciste aquel día? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue la noticia? Pues la recuerdo perfectamente porque fue pues una de las noches, no te- o sea, fue una noche dura porque me acuerdo que veníamos, o sea, nosotros montamos la compañía en 2007, eh, pues como digo, mucha inversión en gestores americanos. En marzo del 2007 ya tuvimos los primeros problemas con algún fondo de Everstens, con toda la parte que luego vendría de los problemas de crédito. Y digamos que habíamos tenido una reunión con uno de nuestros socios principales porque estábamos un poco reorientando la estrategia. Habíamos tenido pues toda la quiebra de Lehman, todos los problemas de crédito en los mercados y realmente una de las partes que más se vio afectada fue toda la parte de hedge funds, porque entre otras cosas Lehman era depositario de muchos hedge funds y porque la realidad es que, bueno, pues algunos se portaron bien en retornos, pero otros realmente lo hicieron mal. Y estábamos un poco, bueno, pues viendo cómo íbamos a recolocar las estrategias, qué íbamos a hacer en el futuro. Y ya habíamos salido de las reuniones que habían ido francamente bien y estábamos cenando, incluso tomando una copa y a la 1 de la mañana me llamó uno de los directores de los FIDES de Madoff que habían detenido a Madoff y bueno, pues os podéis imaginar que esa noche ya me costó dormir. Me lo puedo imaginar. Si te parece, ya que hablas de la exposición que había a través de los feeders,
Si nos puedes explicar un poco más a fondo qué es un feeder para la gente que no lo sepa. Sí, bueno, un feeder es un fondo espejo que replica una estrategia. En este caso, pues la estrategia de Madoff, ¿no? Entonces, en ese momento nos ofrecían muchos feeder que replicaban la estrategia de Madoff, que al final, pues bueno, fue un poco lo que, en mi opinión, propagó mucho la estafa. Esa parte, además, yo creo que se ha pasado mucho de refilón en documentales que hemos visto de toda la trama, porque parece incluso que muchos de estos bancos que vendían feeds de Madoff eran víctimas más que culpables, ¿no? Y al final, yo creo que sobre todo en Europa la propagación vino porque había grandes instituciones que lanzaban feeds de Madoff, y no hay que olvidar que, como decía al principio, nosotros no invertimos en Madoff, nosotros invertimos en instituciones que replicaban la estrategia, instituciones de primer nivel, con depositarios de primer nivel y con auditores de primer nivel. Y a diferencia de otros fondos donde estábamos invertidos, donde nosotros sí que hacíamos ese due diligence de ir a ver al gestor, de ir a ver los riesgos, de ir a ver un poco cómo se gestionaban las estrategias e incluso de recibir valores liquidativos, que en el mundo de hedge funds era muy normal que los valores liquidativos fueran mensuales y trimestrales, y nosotros incluso de muchos fondos recibíamos estimaciones semanales que nos permitían pues ver un poco cómo evolucionaban nuestras carteras. Y como digo, en este caso, pues nosotros no teníamos acceso directo a Madoff. El que tenía acceso directo a Madoff era los directores comerciales de los feeders, algunos de los cuales cada vez que lo iba a ver, pues me enseñaba muy orgulloso en su puesto la foto abrazando a Madoff, que me imagino que la habrá quemado o no sé dónde la tendrá. Ahora que mencionas el tema de los documentales, todo el tema de películas que se han hecho acerca del caso, por ejemplo, en el de Netflix se habla de la investigación que hizo la SEC, bueno, varias investigaciones. A mí me surge la duda de, cuando tú leías esos informes, ¿sentías más tranquilidad, estabas más confundido? Porque es raro que nadie se diera cuenta, ¿no? Sí, vamos a ver, el primero que denuncia la posible estafa piramidal era una persona que se llamaba Harry Markopoulos, que era un experto en derivados, que trabajaba en una firma en Boston y que presentó varias denuncias a la SEC, una de ellas, un informe que se titulaba "El mayor hedge fund del mundo es un fraude". Por resumirlo, él decía que la estrategia de Madoff, que se llamaba Split Strike Conversion, que lo que consistía era en comprar acciones y cubrirse al mismo tiempo con opciones, para estabilizar los retornos no era posible. Él decía que o había una información privilegiada 100% o no era posible. Nosotros al final, y fue uno de los errores que cometimos, ¿no?, que en su día pues quizá no valoramos, pero que fue un error, es que nosotros sí que pensamos en algún momento, debido a los volúmenes que manejaba, nosotros nos fijábamos mucho en los rankings del Nasdaq, sí que pudimos pensar, o mejor dicho lo pensamos, que él hacía una especie de front running. Porque hay que además tener en cuenta que Madoff a estos feeds no les cobraba por asesorar, les cobraba por ejecución. Entonces nosotros nos leímos los informes de la SEC a las denuncias de Harry Markopoulos, y realmente lo único que encontramos en todos estos informes eran detalles pequeños, ¿no? Pues en uno de ellos ponía que Madoff estaba ofreciendo servicio de asesoramiento a instituciones sin tener la licencia para poder hacerlo, y que en el plazo, pues no sé, de 2-3 semanas eso había subsanado, pero nunca, bueno, y luego pues hacían referencia a que lo demás todo estaba bien, pero nunca sospecharon o salió en un informe lo que pasó después, cosa que realmente es muy muy sorprendente. Insisto, nosotros al final nuestra información venía a través del feeder, no voy a dar nombres, pero todos os podéis imaginar todo lo que ha salido por ahí, pues todos esos. Sí que puedo decir que en el caso de nuestro feeder el depositario era HSBC, un primer banco, y el auditor era Pricewaterhouse. Y en ninguno de los informes de auditoría se dudaba de que, o sea, había puntos que luego también comentaré, pero en ninguno de esos informes se dudaba de que la estrategia fuera un fraude. Si te parece, ¿podrías profundizar un poco más en las primeras sospechas que tuvisteis acerca de la posible estafa, o qué es lo que os empezó a parecer más red flag? Sí, vamos a ver, como decía antes,
nosotros, y mal hecho, ¿no? Entendíamos que lo que él hacía era front-running. Pero es verdad que manejaba unos saldos absolutamente enormes, con lo cual, en un momento determinado, después de todo lo que estaba pasando en los mercados con restricción de liquidez y con grandes bandazos en bolsa, nosotros pues empezamos a dudar de que eso fuera tan eficiente. Lo que decía antes de que los retornos más que desorbitados eran estables era porque evidentemente el tío no era tonto y cuando los tipos se empiezan a mover a la baja, los retornos también se mueven a la baja. ¿Por qué? Porque su estrategia se basaba en lo que decía antes, en comprar acciones sobre el Standard & Poor's y vender opciones, pero sí que es verdad que uno de los argumentos que él decía era que podía estar en cash o totalmente invertido en un corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces nosotros sí que nos empezamos a plantear que cómo es posible que eso se pueda mantener con todo lo que estaba sucediendo en los mercados, ¿no? Así que nos cogimos un avión, nos fuimos a ver uno de estos FIDES a Nueva York y pues le empezamos a hacer diversas preguntas que evidentemente nos contestaron algunas, pues como os comentaré ahora, con claras mentiras, ¿no? Entonces, nuestras preguntas fueron muy concretas, ¿no? Y una de ellas era cómo era posible que construyera la estrategia tan rápido. La respuesta en este caso fue que últimamente estaba más en treasuries que invertido y que lo que antes tardaba en hacer, pues no sé, 2-3 días, pues ahora tardaba en hacerlo 3-4 semanas. Y la siguiente, otra de las respuestas que nos dieron, que aquí es donde está la mentira y es donde no me cuadra, pues realmente si te contestan con una mentira, pues te hace dudar de que hasta qué punto sabían lo que había detrás de Madoff, es si tenían chequeadas las contrapartidas de los derivados. Porque en un momento determinado nos enseñan las boletas, que como le llegaban las confirmaciones de las acciones, que venían en un papel de impresora de estos que llevaban agujeros laterales, que eran impresoras matriciales, y entonces este feeder en particular pues era de unos 2.500 millones de dólares, y entonces una de las cosas que le decimos es, oye, está muy bien, vosotros tenéis la confirmación de la boleta y de la acción, pero tenéis confirmación de cómo se ha hecho y con quién la cobertura, y la respuesta que nos dieron es que sí, y que las principales contrapartidas que utilizaba Madoff para hacer este tipo de operativa eran Goldman y Fidelity. Eso claramente, después de lo que se vio, es una mentira, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, esto, ¿por qué se dijo? Porque no se había hecho un trabajo y se nos estaba intentando transmitir que el due diligence que ellos hacían era correcto, o lo que sería mucho más grave es porque sabían que la estrategia no era tal, ¿no? Entonces, pues también nos entregaron un paper de una universidad americana, porque una de las cosas que no he dicho es que yo y gente de mi equipo tuvimos varias reuniones con varios de los FIDES de Madoff, y en cada reunión nos daban un paper de la estrategia, ¿no? Pues en este caso pues también nos lo dieron para explicar un poco de manera técnica cómo se implementaba dicha estrategia. Y entiendo que en ese momento la respuesta que os dieron parecía totalmente real y transparente, y por lo tanto os debisteis de quedar tranquilos, o por lo menos se debieron de resolver alguna duda. Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que sí que nos dejó tranquilos es que nos dijeran que tenían contrastadas las contrapartidas de los derivados, porque esto significa que la estrategia, mal que bien, se estaba implementando, ¿no? Entonces, eso sí que nos dejó tranquilos, pero en este viaje nos ocurrió una cosa, pues yo diría que más sorprendente, ¿no? Nosotros teníamos que analizar una cartera de un fondo de hedge funds de un cliente que tenía el banco y que quería pedir un crédito y pignorarlo contra una posición, y nos fuimos por la tarde a un family office donde estaba esta inversión, para que nos explicaran un poco qué es lo que tenían en cartera, ¿no? Entonces al principio el director general con el que nos vimos, pues fue un poco reticente a pasarnos las posiciones que tenían, a lo que le contestamos que vale, que perfecto, que nos íbamos, que decíamos que vendiera la posición y ya está. Y entonces a partir de ahí adoptó una postura más amistosa, constructiva. Estuvimos hablando un rato, nos enseñó las carteras, muchos de los nombres los conocíamos, incluso algunos de ellos los teníamos,
pero nos sorprendió un nombre que no conocíamos, le preguntábamos y nos dijo que era un feeder de Madoff. Entonces este Family Office, bueno, Multifamily Office, en aquel momento yo creo que gestionaba unos 50.000 millones de dólares y nos habían dicho, tenían mandatos perfilados y que como tenían tanta capacidad, pues que ellos mismos tenían un feeder de Madoff que aprovechaban para comercializar y para meter en los distintos mandatos que gestionaban. Entonces le comentamos que habíamos estado por la mañana viendo un poco la estrategia, que estábamos un poco, bueno, pues inquietos por cómo se estaba desarrollando los mercados y que habíamos venido a ver un poco qué es lo que estaba pasando y la cosa que resultó pues absolutamente sorprendente es que en un momento determinado nos dice, ¿sabéis una cosa? Yo tengo un amigo que trabaja en Madoff. Claro, nosotros le preguntamos, oye, ¿qué es lo que hace tu amigo? ¿No? Y nos dijo que su amigo era un matemático que estaba desarrollando modelos, pero que realmente no tenían ni idea para qué los utilizaban, ¿no? Entonces, claro, eso para nosotros pues, fue un poco sorprendente. Le preguntamos que si eso le dejaba tranquilo y bueno, pues volvía a lo mismo, ¿no? Que había estado la SEC, que lo habían investigado en muchas ocasiones y que en ningún momento había habido nada que no fuera normal, pues como lo que decía antes del asesoramiento, y que sí que estaban tranquilos. Ellos en particular tenían más de 2.000 millones de dólares en la estrategia, ¿no? Entonces, un poco hablando antes de los feeders, pues yo creo que es que no hay una cifra real de lo que había en la estrategia, ¿no? O sea, porque hay infinidad de feeders, pues como este, que seguramente mucha gente desconoce. Entiendo que es complicado seguir dando vueltas al asunto y buscando tranquilidad cuando todo el mundo realmente está tranquilo y te da motivos que no son de peso, pero bueno, que se sostienen ya que es una opinión popular. Entonces me gustaría preguntarte si recuerdas algo más que te hiciera pararte a pensar, que te llamara la atención más de la cuenta. No, vamos a ver, nosotros de hecho después de ese viaje, todo tampoco voy a decir que, o sea, nosotros no vinimos tan preocupados, pero bueno, sí, había problemas de liquidez, los propios fondos tenían reembolsos, ¿no? y tomamos la decisión de reembolsar. Como decía antes, en ese momento nosotros teníamos exposición a través de 2 feeders. Y curiosamente, aunque la estrategia daba liquidez mensual, uno de los feeders nos daba liquidez semanal. Otra cosa que es absolutamente sorprendente, es decir, cómo te dan a ti un valor liquidativo donde macheas las carteras mensualmente y tú a tus clientes le das liquidez semanal. Pero bueno, este era el caso y dimos la orden de venta. En el caso de en el caso del feeder que teníamos liquidez semanal, nos reembolsaron, y en el caso del feeder que teníamos liquidez mensual, pues no llegamos. Porque el viaje a Nueva York, ¿en qué fecha lo hicisteis exactamente? No recuerdo, yo creo que más o menos primera semana de diciembre, final de noviembre, primera semana de diciembre. Lo que sí que recuerdo es que al llegar dimos la orden de venta de uno de los fondos y nos devolvieron el dinero, y como una semana más tarde se dio la noticia, salió una noticia de que lo habían detenido y bueno, pues en ese caso no llegamos. De hecho, bueno, pues el administrador lo que hizo es, bueno, pues hacer como una bolsa donde digamos que aparte de todas las propiedades y todo el cash que encontraron en las firmas de Madoff, pues lo metieron en esa bolsa. Luego pues evidentemente pidieron a las entidades, a los depositarios, que una especie de indemnización, y luego por ley en aquel momento, si tú habías reembolsado 6 meses antes de la estafa, tenías obligación de devolverlo. Pero bueno, en nuestro caso, como digamos que el 50% del importe que teníamos en la estrategia se había quedado congelado y el otro no, pues decidimos no devolverlo y ya está, ¿no? Pero bueno, tampoco he leído luego cifras de lo que se llegó a recuperar y tal, pero yo ya, digamos que en ese momento ya había dejado la firma. Ahora yo creo que
Lo primero que me surge preguntarte, un poco personal, fuera de la historia del caso, es ¿cuál es la lección que sacaste de todo esto? Porque entiendo que no fue algo fácil. Bueno, lecciones, pues varias, ¿no? Lo primero, que cuando ves que una cosa está mal hecha, por mucho que pienses que te puede funcionar porque hay un regulador que no lo detecta, lo pasa por alto, como era el caso del frontrunning, pues que no debes admitirlo, ¿no? Luego, en nuestro caso fue muy triste porque digamos que habíamos montado un negocio con mucha ilusión, que tenía mucho potencial. Siempre hemos sido unos defensores de la gestión activa. Yo creo que más esto que lo de Lehman, porque bueno, pues lo de Lehman al final fue un problema del sistema. Y bueno, pues no es que esté justificado, pero al final no sé cuántos bancos quebraron en Estados Unidos, más de 150, con lo cual, pues bueno, digamos que estás en la rueda y es complicado salirse de ella. Pero en el caso de Mado, pues que te estafen ya quizá tiene menos explicación, ¿no? Entonces, en España, digamos que como siempre vamos un poco por detrás de todas las cosas, la legislación de gestión alternativa y hedge funds con los vehículos, estos fondos de inversión libre, se aprobó en el 2007. Había una ola muy potente de todas las instituciones queriendo sacar divisiones de gestión alternativa, de inversión en hedge funds, fondos de hedge funds. Y nosotros ya te digo que éramos unos firmes defensores de todo eso, seguimos siendo unos defensores aquí en Metagestión de la gestión independiente. Y pues esto yo creo que acabó con la industria en España como se conocía y con la firma en la que trabajaba con el paso del tiempo. Y bueno, pues truncó todo, ¿no? Porque en aquel momento, con todo el importe que manejábamos, pues una de las cosas que hacíamos era, teníamos un acuerdo con una de las principales instituciones en España que había lanzado una plataforma para poner seeding para nuevos gestores, una cosa que nos parecía súper interesante porque nos comprometíamos a dar unos importes a los gestores que nos gustaban a cambio de quedarnos con un porcentaje del negocio. Y realmente era una solución para nosotros porque en aquel momento pues teníamos mucha liquidez. Encontrar managers en Estados Unidos sobre todo, que es donde estaban los gestores de hedge funds, era no solo complicado, era un poco más opaco a la hora de relacionarte, aunque teníamos buena relación, y a través de este proyecto lo que nos permitía era de alguna manera tener en tiempo real las posiciones que tomaba cada gestor con pues unas especies de barreras de salida si el gestor no cumplía lo que decíamos. Y pues eso, digamos que todo lo que montamos pues se fue al traste evidentemente por la crisis subprime, que si te parece, Manu, pues podemos hacer un episodio sobre eso también interesante, sí, en el futuro. Pero sobre todo ya digo que lo de Madoff pues dio al traste con la industria, con la empresa que había montado con tanto esfuerzo y bueno, pues con todo. ¿Y crees que una experiencia así afecta actualmente en tu manera de gestionar el riesgo? ¿Crees que te ha marcado de alguna manera, para bien, para mal? Bueno, pues digamos que a nivel... Es que no lo sé, yo creo que la crisis subprime fue un caso excepcional. De hecho, yo creo que ha cambiado la economía radicalmente y cómo se han comportado a partir de ahí los bancos centrales. Y no sé, yo siempre he sido una persona bastante prudente. Diría que si nos pilló Madoff, independientemente de que lo hicimos mal, era por la estabilidad de los retornos, ¿no? O sea, nuestros productos eran bastante conservadores, pero bueno, soy una persona a la que le gusta la prudencia y me gusta tener el riesgo controlado. O sea que tampoco eso va a hacer cambiar mi opinión. Perfecto. Antes también mencionabas, bueno, te preguntaba yo acerca de los documentales y las películas. Yo he visto todas. La realidad es que todo lo que muestran está bastante distanciado de lo que pasó. Y me gustaría que te mojaras un poco y preguntarte por qué crees que se cuenta esto así, qué es lo que realmente quieren que la gente piense que pasó.
No lo sé, yo me he visto todas, tampoco ya me acuerdo porque las he visto hace tiempo, ¿no? La de Robert De Niro, que es bastante entretenida, pero quizá lo que sí que me sorprendió en el documental de Netflix, que se supone que es una cosa que tiene que ser más rigurosa, pues lo mal que está hecho, y luego pues lo que digo, ¿no? Cómo se pasaba de puntillas todo lo que rodeaba a Madoff, ¿no? O sea, el documental lo que transmite, o a mí me transmite, es que había tres indocumentados o gente que confiaba en él, que invertía, pero es que realmente, vuelvo a repetir, yo no invertía en él, yo invertía en un banco de primer nivel Ya. que me decía que todo estaba correcto, como he dicho antes, pues cómo se cubrían los derivados, cómo hacía tal, con un depositario de primer nivel que tampoco decía nada y con un auditor que se me ha olvidado mencionarlo antes, que era Price, y que cuando tú te lees la auditoría de Price, lo que decía era una cosa sorprendente también, y es que el dinero no estaba en el depositario, cosa que, no sé, HSBC o el regulador debería de alertar que el dinero no esté en el depositario, ¿no? Y como decía antes, pues todo respaldado en la mentira que se había construido y que no estaba mal construida, ¿no? Y la excusa para que el dinero no estuviera en el depositario era lo que decía antes de que cuando veía la oportunidad construía muy rápido la cartera y cuando no se iba a tresuris, ¿no? Entonces, que necesitaba que el dinero estuviera con él para poder agilizar la estrategia. Y todo esto en los documentales no se ha comentado, es decir, al final, no sé, creo que es bastante relevante cómo se vendió eso y todo eso pues no se comenta, ¿no? No se comenta quién era el auditor, no se comenta quién era la institución, cómo se vendió. En España mismo, en aquel momento, había estructurados del fondo, había de todo y tampoco parece que lo que salió en prensa era que nos había pillado cuatro bobos joder, pues, no, con perdón por la expresión, no es así. Y hay muchas entidades que tenían pues productos estructurados sobre esto, algún feeder que se ha pasado también de refilón, que a mí en su día incluso me dijeron que tenía más de 1.000 millones y es que eso ni ha salido casi, entonces no lo sé, pero realmente creo que no está muy bien contado cómo esto se propagó y al final, pues bueno, partiendo de la base que pienso que hay un fraude absoluto de la administración americana, pues bueno, pues a partir de ahí, como he dicho antes, si alguien te miente, pues nos toca a cada uno pensar por qué te ha mentido y si ellos sabían algo o no lo sabían. Como no quiero dar nombres porque no me quiero meter en líos, pero en muchos casos sí que me llegaron a decir después que algo sospechaban, pero que salirse de la estrategia era muy complicado. No lo sé. Ya te digo que la persona que tenía la foto de Madoff en su puesto, muy bien su trabajo no lo hizo. Nosotros tampoco, pero ellos sobre todo no lo hicieron bien. Totalmente. Bueno, pues yo creo que esto acerca muchísimo al público y a mí también a la realidad de todo lo que ha pasado o lo que pasó. Así que nada, quería agradecerte mucho tu participación en este primer episodio. Ha sido un placer. Y nada, comentar que nos veremos más adelante, el mes que viene. Aprovecharemos para comentar el cierre del año, hacer un repaso de nuestros fondos, Perfecto. perspectivas para 2026. Así que si quieres aprovechar para felicitar las fiestas a los partícipes y a los oyentes. Sí, no, la verdad es que, bueno, aprovechamos para decir que somos un equipo relativamente joven, llevamos un año en la gestora, el resultado de nuestros fondos este año ha sido espectacular y nada, como dice Manu, en el próximo mes comentaremos un poco el cierre, cómo estamos posicionados, donde vemos cosas interesantes y nada, intentaremos, que seguro que sí que lo hacemos, hacer esto con un carácter mensual y la mayoría de los casos vamos a hablar de lo que ocurre en la gestora, de qué manera gestionamos, qué ratios utilizamos, pero bueno, como yo soy el más mayor, pues también comentaremos cosas interesantes que nos han pasado. Además, nos gustaría añadir que estamos abiertos a sugerencias que tengáis o cosas que os gustaría que tratáramos y estudiaremos a fondo las propuestas para ver si las sacamos adelante. Pues nada, como decías antes, desearos a todos una feliz Navidad, todo lo mejor para el 2026 y nos vemos por el podcast.
Hasta luego, gracias.